Bueno, y siguiendo con la agenda de la noche, el doctor Juan Javier Vesga nos presenta su conferencia de importancia de la fundamentación teórica en la conceptualización en psicología. El doctor Juan Javier Vesga es PhD en psicología. Hoy actúa como decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque y es partner de este Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Bueno, eh, para seguir con nuestra agenda del día, nos acompaña el doctor Juan Javier Vesga, que es PhD en psicología, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, y quien nos presenta hoy su conferencia Importancia de la fundamentación teórica en la conceptualización en psicología. Los vamos a invitar a que puedan irnos acompañando en esta transmisión, que vayan formulando sus preguntas para que al final el doctor Vesga pueda resolver algunas de esas inquietudes que sabemos que van a ser muchas. Doctor Vesga, el tiempo es suyo. Muchas gracias por acompañarnos con esta importante conferencia. Bueno, David, muchísimas gracias por la invitación y darles una cálida bienvenida a todos y todas las personas que en estos momentos están conectados y a las personas que no están presentes en estos momentos, pero que nos van a seguir en el Congreso en los próximos días y van a acceder a los videos que van a estar en las redes sociales. Igualmente un saludo para ellos que nos estarán viendo y escuchando algunas horas después o algunos días después, aunque no estén presentes en el día de hoy. Cuando David y Gloria me invitaron a pensar en una conferencia inaugural para el Congreso, estuve reflexionando sobre qué tema podría presentar. Y me pareció importante compartir con ustedes unas reflexiones que he venido teniendo desde mi formación doctoral, en el sentido de que el conocimiento científico se va desarrollando de cierta manera a través de ciertas formas de producir el conocimiento, pero igual en el cotidiano las personas van construyendo conocimiento. Y hoy en día hay más fácil acceso al conocimiento científico por parte de la gente que no es científica. Sin embargo, en ese acceder al conocimiento muchas veces ocurren ciertos bloqueos en que la información no se construye de la mejor manera. Y a veces ocurre también de manera intencional que hay personas que se dedican a dictar conferencias, a hacer seminarios, a pregonar un saber, pero que no está basado en la ciencia, no está basado en desarrollos científicos. Entonces, el título de la conferencia, Importancia de la fundamentación teórica en la conceptualización en psicología, va dirigido precisamente a mirar la importancia de la teoría en la construcción de conceptos y sobre todo los conceptos que utilizamos tanto a nivel científico, en el desarrollo de papers, en el desarrollo de libros científicos, pero también en el cotidiano, en el día a día que nosotros vamos utilizando esos conceptos, esos términos, a veces de una manera que no es la más adecuada. Aunque el título habla de la psicología en general, esto puede ser aplicable también a cualquier otra disciplina. Y lo voy a centrar principalmente en la psicología organizacional y el trabajo, que es evidentemente el campo en el que yo me muevo. Empezar contándoles que en psicología, como en cualquier otra disciplina, obviamente, se desarrollan conceptos y constructos. La diferencia, un concepto es mucho más universal, un constructo es mucho más específico. Los constructos se crean en el marco de una disciplina para referirse a ciertos aspectos que necesitan ser explicados, mientras que los conceptos pueden trascender también a otras disciplinas. De cierta manera, el concepto tiene un nivel de madurez un poco mayor que el constructo, aunque también en psicología hablamos de los constructos psicológicos, aquellos a los cuales no tenemos acceso directamente porque forman parte de la subjetividad humana y tenemos que analizarlos, estudiarlos o medirlos a través de ciertos indicadores. A eso llamamos constructos. Esos conceptos y esos constructos nos permiten elaborar un conocimiento para entender los objetos de estudio de las diferentes disciplinas. Ahora, es importante entender que estos conceptos siempre se fundamentan en una o más teorías. Es decir, hay teorías que subyacen a la comprensión de un concepto, a la comprensión de un constructo. Por lo tanto, un concepto no puede estar carente de un referente teórico.
aunque los conceptos también al intercalarse se establecen teorías, pero voy a hablar en sentido inverso, cómo ciertas teorías subyacen a ciertos conceptos o en general a los conceptos para que puedan entenderse como conceptos verdaderamente científicos. Igual, cuando un concepto científico, un concepto que tiene esta fundamentación surge en la literatura científica, se puede rastrear su origen. O sea, nosotros podemos ir y leer quién lo propuso por primera vez, en qué artículo científico, en qué libro apareció por primera vez ese concepto. Y se puede rastrear también su evolución histórica, o sea, otros teóricos lo van retomando, lo critican, lo fortalecen, lo controvierten, lo utilizan en investigación y de esa manera el constructo o el concepto va ganando fortaleza, va madurando a través del tiempo. Y así es como nosotros entendemos cómo construimos conocimiento a través de los conceptos y los constructos. En general, incluso llegan a consolidarse como variables que pueden ser medidas y relacionadas con otras variables. Ahora bien, los conceptos teóricos, las conceptualizaciones teóricas, dice Zudabi, Dumont y Wilson, que tienen tanto significancia epistémica como constitutiva. La primera significa que los conceptos se conectan directa o indirectamente con hechos o fenómenos observables a partir de reglas de correspondencia. Es decir, un concepto siempre define un objeto de estudio. Un concepto define un hecho empírico. Un concepto define un fenómeno psicológico, ¿sí? Él se refiere a algo. Él no es un cascarón vacío. Él tiene que definir algo, referirse a algo, está relacionado con algo. Y la segunda, la significancia constitutiva, implica que los conceptos constituyen conjuntos de relaciones con otros conceptos y postulados teóricos, lo que les decía. Un concepto se alimenta teóricamente, se alimenta de una teoría, no puede estar carente de ello. Ahora, les decía que me voy a referir particularmente al campo de estudio de la POT, de la psicología organizacional y del trabajo, así se le conoce, no es el plan de ordenamiento territorial, es una sigla que en la literatura de la psicología organizacional ya se entiende que la POT es la psicología organizacional y del trabajo. Obviamente, la POT estudia precisamente el comportamiento humano en contextos organizacionales y la relación que establece las personas con el trabajo y con las organizaciones. Pero esas organizaciones, que es el campo donde finalmente la psicología organizacional va a hacer el estudio de ese comportamiento humano, las organizaciones son un objeto de estudio multidisciplinar, en el que intervienen, como lo decía anteriormente, la administración, la economía, la antropología, etcétera, y cada una tiene algo que decir desde diferentes perspectivas y con miradas particulares. O sea, el campo de la POD el campo de las organizaciones es un campo bastante complejo, y ahí los grandes retos que implica para este campo aplicado de la psicología organizacional. Voy a poner algunos ejemplos de dos conceptos científicos creados en la literatura científica en el campo de la POT. El primero de ellos es contrato psicológico. El contrato psicológico fue objeto de estudio de mi trabajo de maestría en la Universidad del Valle y luego en el doctorado en la Universidad del Valle. Yo llevo ya un par de años estudiando este concepto, publicando sobre este concepto y nosotros en esa mirada que hacemos al rastrear el origen del concepto, dónde aparece el concepto, en la literatura científica, cuando aparece por primera vez, es Chris Argyris, que en 1960, en el libro Understanding Organizational Behavior, lo propone. O sea, él encuentra en una investigación que estaba haciendo, encuentra unos fenómenos, cuando entrevista a los trabajadores, ellos le cuentan a Argyris y a su equipo de investigadores que ellos estarían dispuestos a dar lo máximo si sus jefes a su vez les dieran cierta libertad, que no estuvieran tan encima de ellos. Y de otra parte, en las entrevistas que hace a los jefes, también encuentra que los jefes estarían dispuestos a darle ciertas libertades a los trabajadores, a respetar un poco su propia cultura de trabajo, si ellos dieran lo máximo, si se comprometieran al máximo.
Ese fenómeno, a él le llamó la atención ese fenómeno, es decir, bueno, aquí hay algo, aquí ¿qué pasa? Hay unos implícitos que están mediando en la relación y que están incidiendo en la relación. Entonces él le puso un nombre a eso, dijo, yo voy a llamar a eso contrato psicológico de trabajo. Contrato porque son unos acuerdos que se están haciendo entre las partes, pero psicológico porque es implícito, no se explicita, permanece de manera implícita entre las partes. Él simplemente lo menciona, pero no lo desarrolla. En 1962, en el libro de Levinson y colaboradores, dedican un capítulo al contrato psicológico y lo definen. Pero cosa curiosa, Levinson no cita a Argyris, parece ser que no lo había leído. Levinson tiene un equipo de colaboradores, un equipo de trabajo de investigadores, y él se apoya en una propuesta de Menninger, un miembro del equipo que él trabaja en psicología clínica, y en 1958 había escrito sobre el contrato de psicoterapia. Entonces, a partir del concepto de contrato de psicoterapia, dice Levinson y colaboradores, fue que ellos desarrollaron su concepto de contrato psicológico. Entonces, parecería que Levinson y su equipo de colaboradores son los padres del concepto, pero realmente Argyris en 1960 lo había propuesto, aunque ellos paralelamente trabajan en el desarrollo teórico de este concepto. Luego Cheyne, en 1965, retoma los dos trabajos anteriores y en su libro de Organizational Psychology lo define mucho más ampliamente. Luego en el 68 escribe un libro sobre desarrollo de carrera y allí también trabaja el concepto de contrato psicológico. Pero definitivamente Denis Rousseau es la autora que más ha sido citada, que más impacto ha tenido en la configuración teórica del contrato psicológico. Entonces, en 1989 publica un artículo y en 1989 publica el artículo y en el 95, allí me quedó mal la cita, en el 95 publica su libro, unos años después publica el libro y define el contrato psicológico como ese conjunto de creencias individuales que existen en una relación de intercambio entre los trabajadores y la organización para la cual trabaja. Y ya luego la misma Rousseau en el año 2000 construye un instrumento para medir o evaluar ya este constructo o concepto como variable y analiza una estructura del contrato psicológico a nivel relacional, transaccional, balanceado y transicional. Entonces, el concepto emerge en la literatura en el marco de una investigación científica. Yo me refiero a literatura científica aquella que se publica bajo ciertos requisitos. En una revista, por ejemplo, indexada, siempre la persona que va a publicar y envía su paper, eso pasa por un comité, pasa por unos revisores, por unos pares, por la comunidad científica que avala o no avala ese trabajo como científico. La misma revista tiene un comité editorial de personas muy prestantes en la comunidad científica que le dan seguridad y garantía que esa revista está publicando cosas serias, cosas científicas. Y lo mismo los libros. Un libro de este tipo, de este carácter, pasa por una revisión de pares. Muchas veces, si no tiene las condiciones mínimas necesarias, es rechazado o se le devuelve al autor para que haga modificaciones, que haga ajustes, que amplíe ciertos aspectos. El lenguaje científico también tiene ciertos requisitos de la forma como se construye. Eso viene también desde Aristóteles en la lógica, en la propuesta que él hace sobre la lógica de cómo se construye el discurso lógico. Y de esa manera, publicar en una revista científica o publicar un libro de carácter científico tiene unos requisitos, tiene unas exigencias y pasa por una serie de filtros, de una serie de parámetros que van asegurando que lo que va a salir a la luz pública tiene un fundamento teórico, es resultado de investigación o es resultado, así no sea investigación empírica, pero si la persona reflexiona o está más en el nivel de lo epistemológico, es una reflexión epistemológica que es la filosofía de la ciencia, o a nivel filosófico, aquello que se publica está aceptado por la comunidad científica. Entonces, en ese orden de ideas, el contrato psicológico como concepto aparece en un momento determinado, propuesto por un autor, y se le puede rastrear su evolución a través del tiempo. Aquí he colocado solamente algunos años, pero eso no quiere decir que el desarrollo teórico del concepto llega hasta el año 2000.
luego se sigue escribiendo y hoy en día se sigue publicando. Nosotros con un equipo de investigadores de España, de México, de Brasil, de Colombia, estamos próximos a publicar un libro sobre contrato psicológico. Tiene una primera parte que es teórica y otra parte que es producto de investigación. Es editado por el doctor Carlos María Alcover, que es una de las autoridades mundiales en el tema de contrato psicológico. El otro aspecto que es necesario mirar, aparte de su evolución, lo que les mostraba ahorita, es las teorías subyacentes al concepto. En el caso del contrato psicológico se han propuesto fundamentalmente 3 teorías que subyacen a este concepto. Rowling, en una revisión que hace de lo que se ha publicado hasta el año 96, encuentra y sugiere que la teoría del equilibrio organizacional de March y Simon es la que sustenta teóricamente este concepto. Por su parte, Taylor y Teclap proponen que es la teoría del intercambio social, particularmente la perspectiva de Blow, la que fundamenta este concepto. Y finalmente, Coyle, Shapiro y Parsifal sostienen que tanto la teoría del intercambio social como la norma de la reciprocidad de Gowner constituyen ideas base que perfilan la teorización sobre el contrato psicológico. Entonces, de esa manera, la teoría del equilibrio organizacional implica que en una organización existen unos participantes, empleados, hay accionistas, hay clientes, hay proveedores, ¿sí? Cada uno de ellos le aporta algo a la organización a cambio de algo, ¿sí? Da y recibe. Los trabajadores aportan trabajo y reciben salario y otros beneficios. Los accionistas aportan capital y reciben dividendos y así sucesivamente. Los clientes aportan su dinero también cuando compran los productos, bienes o servicios y reciben esos bienes o servicios. El equilibrio organizacional se refiere a que la organización va a permanecer, a sobrevivir, que no va a desaparecer en la medida en que tenga contribuyentes, participantes que le aporten y a su vez que la misma organización produce los excedentes necesarios para que se le retornen esas inversiones. Entonces se logra un equilibrio organizacional. En ese orden de ideas, entonces, el contrato psicológico significaría también un intercambio de que yo doy y recibo, ¿sí? En esos implícitos en la relación de trabajo que tienen los trabajadores con la organización. En cuanto a la norma de la reciprocidad, esta norma sugiere que nosotros siempre esperamos recibir algo a cambio cuando damos algo. De ahí surge también toda la costumbre en las diferentes culturas de que cuando yo recibo un beneficio, lo devuelvo invitando a alguien a una cena o me invitan a cenar y entonces yo llego con una botella de vino. Entonces siempre es buscar una retribución. Esto está basado también en la norma de oro, que haz a otros lo que quieras que hagan contigo, que es una norma de oro no solamente del cristianismo, sino en diferentes culturas, en el budismo, en el maometanismo, en diferentes perspectivas religiosas está presente esta regla de oro. Entonces, la norma de reciprocidad de Gowner, que se mira desde la antropología social, es precisamente que en diferentes culturas existe esa tendencia a querer devolver los favores recibidos. Entonces, en el caso del contrato psicológico hay un intercambio de beneficios en esa relación, implícitos en esa relación de trabajo. Y la teoría del intercambio social precisamente propone que toda relación humana es una relación de intercambio, ¿sí? Nosotros siempre pues, damos amistad esperando recibir también la amistad, ¿sí? Y las personas a veces se sienten adoloridas o terminan una amistad cuando dicen nuestra relación no es recíproca. Yo doy y no recibo nada a cambio, ¿sí? En una relación de pareja siempre se espera esa reciprocidad. Entonces, esa reciprocidad está implícita en el intercambio social. Para Blau y otros autores que han trabajado esta teoría, el intercambio social se refiere a acciones voluntarias de los individuos que son motivados por los retornos que esperan obtener y habitualmente obtienen de otros. Entonces, estas 3 teorías subyacen a la configuración del concepto de contrato psicológico. No lo definen, ¿sí? Porque el contrato psicológico se define como ese conjunto de compromisos implícitos en una relación de trabajo más allá de los compromisos explicitados en la relación jurídica. En el contrato de trabajo se explicitan unos compromisos mutuos, pero entre las partes surgen siempre esos implícitos y eso es el contrato psicológico. Y el contrato psicológico se alimenta o puede explicarse desde estas teorías. El otro concepto que quiero presentarles en el día de hoy, yo lo entiendo más como un constructo que como un concepto, es el de clima organizacional.
Clima organizacional es un constructo hoy en día muy en boga en las organizaciones. Para las organizaciones es muy importante el clima organizacional. Es uno de los indicadores también de gestión humana y de la calidad de la gestión humana en una organización. Y ya se ha comprobado científicamente a través de diferentes estudios cómo un clima organizacional afectado termina afectando muchas cosas en la organización, el desempeño, el compromiso, la satisfacción, la calidad de vida. O sea, el clima organizacional es muy importante en las organizaciones. Ahora, mirándolo en la evolución del concepto, aparece por primera vez en 1939, es un poco más antiguo que el concepto que les presenté ahora, cuando Lewin, Lippitt y White proponen la noción, ahí no aparece todavía como concepto, sino como noción, y hablan de un clima social o atmósfera social, creado por el estilo de liderazgo de los profesores en grupos de estudiantes. Entonces, por eso ellos hablan de clima social o atmósfera social. Precisamente el concepto de clima organizacional o el constructo de clima organizacional se apoya en la metáfora del clima atmosférico. El clima atmosférico está conformado por una serie de aspectos, ¿sí? Precipitación pluvial, humedad, temperatura, etcétera. Pero es algo que rodea a las personas. Y ese concepto de clima se utiliza en muchos otros ámbitos. Se habla de un clima político, ¿sí? Clima de seguridad. En la educación se habla de un clima de aula, ¿sí? Entonces, clima siempre se refiere a como una atmósfera que envuelve a las personas, ¿sí? Ahora, empieza a utilizarse en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito del trabajo. Entonces, estos autores lo proponen por primera vez, la noción. Fleischmann en 1953 habla ya de clima de liderazgo y su relación con el comportamiento del líder, pero nuevamente es Argyris, el padre de muchos conceptos en la psicología organizacional. Argyris propone el de contrato psicológico, y Argyris en el 58, también 2 años antes del contrato psicológico, propone el concepto de clima organizacional también. O sea que Argyris es el padre del concepto contrato psicológico y del constructo clima organizacional. Entonces, y lo define como un estado homeostático en las organizaciones, pero ya lo menciona en el título de su artículo, ¿sí? Que es un banco en el que él está realizando un estudio en diferentes agencias y habla del clima organizacional, algunos problemas de la conceptualización del clima organizacional, el estudio, el caso de un banco. Luego el constructo sigue evolucionando, ¿no? En 1964 ya lo definen. Forihan y Gilmer en el 64 lo definen, porque Chris Argyris no lo ha definido completamente. En el 66, Litwin y Stinger le proponen una estructura para este constructo, unas dimensiones, cuáles son las dimensiones del clima organizacional. Y luego en el 68 se hace la primera versión, Snyder y Barley hacen la primera versión de un instrumento para medir el clima organizacional, y en el 70 ya publican. En el 68 viene la primera fase, que es donde se hace el análisis exploratorio, y en el 70 se hace el análisis confirmatorio y ya se define el primer instrumento para medir el clima organizacional en las empresas. Entonces, con esto quiero mostrar como ejemplo, la presentación de hoy no se trata ni sobre clima organizacional ni sobre contrato psicológico. Lo que quiero mostrarles es como un concepto científico en un campo específico de la psicología, que es la psicología organizacional, tiene un comportamiento. Aparece en la literatura, se le puede rastrear su evolución, es alimentado teóricamente, es utilizado en investigación científica y podemos perfectamente hablar con sustento científico de clima organizacional o de contrato psicológico. La teoría que subyace al constructo de clima organizacional, varios autores, ahí cito algunos, Brunet, Lloyd Hart, Hale y Campion, propone la teoría de campo de Kurt Lewin, como la teoría que subyace a la configuración teórica de este constructo de clima organizacional. Y dice Miles que en efecto la teoría de campo es vista a menudo como un marco útil para comprender aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales de los individuos en distintos contextos. Esta teoría de Kurt Lewin lo que propone es eso, de que los seres humanos estamos siempre afectados por un campo de fuerzas. Hay un campo que nos rodea y ese campo es lo que se relaciona con el clima. Luego, sí, se hace la relación. Entonces, desde el punto de vista psicológico, las personas son afectadas por fuerzas del entorno. Él propone una fórmula
de que el comportamiento está en función de la persona por el entorno, de sus propias capacidades y el contexto en un determinado momento. Entonces, esta teoría, la teoría del campo de Kurt Lewin, es la que muchos autores coinciden en que fundamenta teóricamente el constructo de clima organizacional. Esa es la otra característica importante de un concepto teórico, de un concepto científico, ¿sí? Un constructo científico que tiene una teoría que lo fundamenta o varias teorías que lo fundamentan. ¿Cuál es la problemática que quiero presentar ya en esta segunda parte de mi presentación? Sucede que particularmente, por eso lo digo desde el principio, lo dije, voy a concentrarme en el campo de la psicología de las organizaciones y en el mundo de las organizaciones, pero esto podría ser también estudiado en el campo de la psicología jurídica, en el campo de la psicología social, la psicología clínica, etcétera, etcétera. Dice Boltanski y Chapelo que normalmente existe literatura que orienta el quehacer de los gerentes en las organizaciones, ¿sí? Y les está informando de las últimas innovaciones en materia de gestión de empresas y de dirección de personas. Veíamos que la psicología organizacional fundamenta también como disciplina la gestión humana, la gestión de personal. Y estos estudios a través del tiempo van configurando modas, ¿sí? Aparecen diferentes modas. Y eso sí que se ve en el mundo de la gerencia, ¿sí? Modas administrativas, y la psicología organizacional no escapa a eso. Van apareciendo modas para la gestión del talento humano y aparece el coaching y aparecen diferentes movimientos, diferentes teorías, que reingeniería, que calidad total. O sea, hay movimientos a nivel de la gestión gerencial en general y hay movimientos, hay modas también en la gestión del talento humano. Y esas van cambiando periódicamente. Dicen Alonso y Fernández que esto termina constituyéndose una pseudo-filosofía gerencial, ¿sí? Más que en el desarrollo sólido de un cuerpo teórico basado en investigación científica. Lamentablemente, y lo he dicho en varios escenarios, a estos eventos científicos generalmente acuden científicos, acuden académicos y no acuden gerentes de empresas, gerentes de talento humano. Ellos normalmente se alimentan de otro tipo de literatura, no de literatura científica, lamentablemente. Y así se traen gurús de la gerencia y se les pagan grandes millonadas, grandes cantidades de dinero por una conferencia de 2, 3 horas, ¿cierto? Lo montan en un avión, lo traen, nos dicta la conferencia y vuelve. Bueno, hoy en día por pandemia lo vemos a través de diferentes plataformas, pero muchas de esos discursos no están fundamentados en investigación científica sólida. Entonces, no todo lo que leen los gerentes y líderes organizacionales es teoría desarrollada a partir de investigación científica. Esa es la problemática que quiero poner sobre la mesa en el día de hoy. Entonces, les decía en estos discursos organizacionales que aparentemente se apoyan en la psicología, pero realmente termina siendo una especie de pseudopsicología. Se exponen por parte de coaches y gurús de la gerencia términos que suponen conceptos. Y eso todo el mundo habla de eso y se dictan conferencias sobre eso y aparecen libros no científicos sobre eso. Términos que suponen conceptos, pero que carecen de fundamento teórico y por consiguiente de rigor científico. Eso termina constituyendo unos pseudoconceptos también. Algunos ejemplos. No voy a hablar de estos tres, solamente me voy a referir a uno por limitaciones de tiempo. Pero términos que están en moda y en boga y en los discursos de los gerentes y de los coaches y de diferentes conferencistas de gestión humana. Salario emocional. Eso no existe como concepto psicológico, como concepto teórico. Zona de confort. Se aplica en todos los ámbitos de la psicología. En la psicología clínica sí que se usa, ¿sí? Pero eso carece de rigor científico. Y decirle a los empleados, a los trabajadores, referirse a ellos como colaboradores, ¿sí? Ese sí que está en furor, ¿sí? Esa discusión no la voy a abrir ahorita. Hay unos supuestos argumentos importantes, ¿sí? Que hacerlo sentir bien y todo eso. Pero en últimas, o sea, colaborar, en el fondo, si vamos a la definición de colaborar, es otra cosa. Ahora, los empleados también colaboran, pero más allá de eso, más que un colaborador, es un empleado, una organización que tiene un contrato de trabajo. Pero no voy a detener allí, voy a referirme solamente como a manera de ejemplo en esta presentación sobre el salario emocional.
Estuve buscando para esta conferencia una serie, busqué en las bases de datos científicas artículos sobre salario emocional y no los encontré. Encontré en algunas bases de datos y cuando voy al artículo tiene una cantidad de fallas, de falencias, de faltantes que no lo constituyen con rigurosidad en un artículo científico, sino otro tipo de literatura, ¿sí? Entonces, un título de alguno de los artículos dice, salario emocional, ¿cuáles son las condiciones laborales mejor valoradas por los empleados? Ese 2 que aparece allí es que lo encontré en 2 plataformas diferentes, en 2 sitios web diferentes, sin que se citen el uno al otro. Eso en la literatura científica constituiría un autoplagio o un plagio, que se publique en otra revista algo que ya estaba publicado. Pero allí aparecía en 2 plataformas diferentes este artículo. Experiencias del salario emocional en la AAPP, eso es una organización, ¿sí? También en 2020. ¿Qué es y cómo se paga el salario emocional? En 2017. El salario emocional clave para reducir el estrés. Aparece publicado en 2006 en un sitio web y en el 2008 en otro sitio web. Son revistas que no tienen la connotación de científica. El salario emocional, la nueva motivación, ¿sí? 2003. Estos son los títulos de algunos artículos que encontré, que ninguno de ellos, miramos las características de los espacios de publicación, no quise, para no generar otro tipo de polémica, no quiero citar ni los autores que están publicando estos artículos, por respeto también allí a ellos, ni tampoco estoy directamente mostrando los sitios web. 2 de los artículos publicados estaban publicados exactamente en 2 veces en diferentes sitios, ya lo decía. Ninguno de los sitios es revista científica indexada con las características que les dije ahora, con un comité editorial de personas respetables, con un procedimiento especial para hacer la lectura y la validación de estos artículos como científicos. Ninguno de los artículos muestra bibliografía consultada, ninguno. O sea, son unas opiniones de un autor, pero no se está consultando teoría para sustentar los argumentos. O sea, hay formas de argumentar, hay diferentes formas de argumentar. Eso nos lo enseñó Aristóteles ya, ¿sí? Desde hace muchísimos años. ¿Cómo se argumenta? ¿Cómo se construye un argumento lógico? Pero allí terminan siendo opiniones, pero no hay fuentes teóricas importantes, fuentes de investigación empírica para sustentar los argumentos que se están proponiendo allí. Y el contenido se refiere a opiniones sin fundamentación teórica o investigativa. Algunas de las definiciones que encontré en estos artículos. Este término engloba cualquier forma de compensación, retribución, contraprestación no monetaria que recibe un empleado a cambio de su aportación laboral. Cualquier forma de compensación. Ahí cabe de todo. ¿Sí? Lo que yo me quiero inventar. Que le cambié los horarios, le hice horarios más flexibles para que pudiera estudiar en la universidad. Ah, listo, salario emocional. No, que la ley me manda que le dé X número de uniformes y le di uno más, listo, entonces salario emocional. Entonces, que yo le di una palmadita y lo felicité, le hice un reconocimiento por un buen trabajo que me entregó, así lo dicen los, comillas, expertos, ¿sí? Eso es salario emocional y eso es una mejor forma de retribución que es necesaria, que es la fuente de motivación. Todo eso realmente existe, o sea, no quiero negar que no se deba hacer eso en las organizaciones, sí se hace, pero teóricamente eso hace parte de otro concepto, hace parte del concepto de motivación, por ejemplo, o hace parte del concepto de calidad de vida en el trabajo, que ese concepto sí existe como concepto científico, o hace parte del concepto contrato psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entendiendo, revolviendo una cosa con otra. Esta sí que es interesante. Se habla de salario emocional como herramienta de motivación sin necesidad de aumentar el sueldo. Aquí, estos discursos a veces terminan siendo también una forma de evadir otras responsabilidades que tenemos en la organización, otras cosas que son importantes en la organización. No necesito aumentar el salario porque le estoy dando palmaditas en el hombro, le estoy dando salario emocional. O sea, el salario emocional compensa cualquier otro tipo de salario que sea necesario. Y esto está tomado de uno de los artículos que consulté, que está publicado, pues, la nueva motivación, el salario emocional. El salario emocional puede definirse como todas aquellas retribuciones no económicas que un trabajador percibe con el fin de contribuir a que pueda satisfacer sus necesidades personales y familiares.
vuelve y juega. Eso es calidad de vida, es interacción trabajo-familia. Hay otros conceptos teóricos, científicos, que sí pueden, soportados teóricamente, argumentar muchísimo mejor cómo poder construir una gestión del talento humano basada en estos aspectos. Todas estas definiciones sin fundamento teórico, no tienen una discusión fuerte teórica, desde tal teoría se opina esto, tal otra teoría, etcétera. No tienen eso, como les mostré al principio, ¿no? Se le puede rastrear su historia, se le va aportando teóricamente, etcétera. John Guerrin propone unas características o unos criterios de los buenos conceptos científicos. No me voy a referir a todos ellos, voy a retomar solamente algunos para el caso que estoy presentando acá. Uno es la parsimonia. La parsimonia lo define allí que qué tan corto es el término o la lista de atributos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar de un concepto, él está delimitado. O sea, en esa bolsa el concepto no puede caber de todo. Cualquier cosa puede caber ahí, porque pierde esos límites, esos horizontes que lo delimitan de otros conceptos, ¿sí? Y ese es el otro aspecto importante que es necesario mirar en estos conceptos. Entonces, la parsimonia implica concentrarse en un aspecto específico, no desbordarse en que puede servir para cualquier cosa. No, eso tiene unos fines y tiene unos propósitos. Cuando yo dicto clases sobre clima organizacional, enseño a mis estudiantes a diferenciar clima de, por ejemplo, otros conceptos como calidad de vida, ¿sí? Clima organizacional es una cosa y puede relacionarse también con la calidad de vida. Satisfacción laboral es un constructo psicológico muy importante en las organizaciones y esa satisfacción se puede medir, tiene fundantes teóricos, pero no hay que confundirlo con clima. Y así sucesivamente. Entonces, la parsimonia es uno de los aspectos importantes, criterios claves que nos propone Guerrin para mirar la calidad de un concepto. La otra es la coherencia. Si la definición del concepto es consistente internamente, o sea, está construido en un discurso lógico, tiene una relación lógica entre las partes que definen el concepto y los diferentes atributos. El otro aspecto es la diferenciación. Un concepto tiene unos límites y se diferencia fácilmente de otros. Por eso se habla en la construcción de instrumentos que van a evaluar estos constructos o conceptos de que tienen que ser válidos. La validez implica que mide lo que pretende medir y ese es un rigor importantísimo para la construcción de conocimiento. Cuando yo construyo un instrumento que me va a medir un concepto, debe tener unos límites. Y no se puede traslapar, no se puede confundir con otro, porque si no termina perdiendo validez. Entonces, la validez implica que el instrumento mida lo que pretende medir, ¿sí? Si voy a medir, poniendo un ejemplo de la física, ¿sí? Si voy a medir temperatura, pues utilizo un termómetro, ¿sí? Si voy cada cosa que yo voy a medir necesita un tipo de instrumento y ese instrumento me mide eso y no otra cosa. Entonces, los conceptos se diferencian claramente de otros conceptos. Y el otro aspecto es la utilidad teórica. O sea, el concepto sirve para construir teoría y además se fundamenta teóricamente y para hacer inferencias teóricas. La utilidad del campo. O sea, el concepto es útil en el campo en el cual se aplica, en el campo de la psicología organizacional, psicología clínica, sirve para hacer investigación, sirve para explicar la realidad, para explicar un fenómeno, las relaciones con otras variables también. Desde mi punto de vista y desde lo que he estado investigando para mí también, desde lo que les he presentado hoy, también los conceptos científicos, como les mostraba más temprano, surgen en la literatura científica, no en literatura no científica, como aparece este pseudoconcepto de salario emocional. Evolucionan a través del tiempo, se alimentan teóricamente de otros expertos que lo van redefiniendo, lo van fortaleciendo, tienen una fundamentación teórica, su definición tiene una estructura lógica, sirven de base para la investigación empírica. No encontré ninguna investigación que la relación entre esta variable y la otra, ¿sí? Hablando de el pseudoconcepto de salario emocional. Definen claramente un hecho, un fenómeno, ¿sí? Es claramente identificable aquello que el concepto define y se diferencian de otros conceptos como lo veíamos anteriormente.
¿Qué nos queda de esta reflexión? ¿Cuál es la invitación que quiero hacer a los psicólogos, a otros profesionales, a los estudiantes de psicología? Yo no estoy en contra de los conferencistas, yo mismo hago conferencias, yo mismo he sido consultor en las organizaciones, pero precisamente mi llamado es precisamente que la consultoría en las organizaciones se fundamente científicamente, porque ahí estamos pisando arenas movedizas, porque estamos jugando con el comportamiento, las emociones de las personas, estamos tocando unos límites, e ir a hacer una intervención en una organización que va a impactar a las personas, va a impactar sus emociones, va a impactar sus cogniciones. Si nosotros hacemos una intervención, un taller, ¿sí? Un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, nos cogemos de las manos, nos abrazamos, etcétera, lo que sea. Cualquier ejercicio debe tener una fundamentación teórica científica, ¿sí? Porque allí estamos siendo irresponsables cuando llegamos a hacer intervenciones en las organizaciones, tocando a la gente, interviniendo cosas en las personas sin fundamentación teórica, sin rigor científico. Entonces, como lo dicen Casio y Aginis, existe una seria desconexión entre el conocimiento que producen académicos e investigadores y el conocimiento que aplican consultores y gerentes en las organizaciones. Por otro lado, Sudavi dice que se discute la importancia de hacer un mayor esfuerzo por parte de los investigadores para definir de una manera más clara conceptos teóricos en el campo de las teorías organizacionales, ¿sí? Tenemos que fortalecer la fundamentación científica en los expertos que van a hacer intervención en las organizaciones, en el campo que yo me muevo, pero también en cualquier otro campo, que inclusive también a nivel clínico, ¿sí? No son, a veces incluso gente que no son psicólogos, pero están haciendo intervenciones de ese tipo, ciertos talleres, ciertos movimientos que empiezan a generarse, y eso es muy delicado. Finalmente, entonces, algunas de las fuentes consultadas para hacer esta disertación que he presentado hoy con ustedes, y darles las gracias a todos ustedes por su participación, por estar atentos a esta presentación. Queda mucha tela para cortar, esto tiene tanto de ancho como de profundo. Hay muchas discusiones que están surgiendo, pero mi invitación para todos es: seamos responsables en la disciplina, en el campo que estamos teniendo. Las intervenciones que hagamos, todo lo que hagamos debe ser fundamentado científicamente. A eso hace el llamado también la Universidad El Bosque, cuando desde la Facultad de Psicología se trabaja en psicología basada en la evidencia. Muchísimas gracias. Quedo entonces atento a las preguntas que puedan haber. Doctor, muchas gracias. Le voy a pedir que deje su presentación así como la tiene. Déjelo así compartido un Perfecto. segundo para que podamos hacer esta parte del ejercicio. Perfecto. Bueno, doctor, pues aquí muchas preguntas, muchas inquietudes. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo. Esta pregunta voy a ir leyendo de las que tengo aquí a la mano. ¿Quiénes regulan las actualizaciones o reacreditaciones en calidad de gerentes a los diferentes gerentes de nuestro país? ¿Existe esta regulación para aplicar a estos tipos de cargos? Está buenísimo, eso me encanta. No, la verdad no. La verdad, o sea, las organizaciones han establecido sistemas de selección de personal donde se establecen unos perfiles de cargo, y a partir de los perfiles de cargo, cada organización requiere obviamente diferente tipo de profesionales para ejercer la gerencia en las organizaciones, pero en el ámbito, por ejemplo, de la gerencia del talento humano, no se especifica necesariamente que sea psicólogo. Uno encuentra en la gerencia del talento humano abogados, administradores de empresas, ingenieros industriales, psicólogos. Esto no es malo, o sea, cualquier profesional puede hacer una gerencia del talento humano siempre y cuando tenga las competencias y los conocimientos relacionados. El problema en las organizaciones, como lo mostré al principio, es que confluyen muchas disciplinas. Entonces, en gerencia del talento humano, por ejemplo, necesitamos los conocimientos jurídicos para la regulación de los contratos y no estar haciendo cosas que afecten a las personas o que afecten a la organización con demandas costosas, etcétera. Entonces, los conocimientos jurídicos se necesitan, ¿sí? En ese orden de ideas hay que construir equipos multidisciplinarios. Pero respondiendo a la pregunta, no hay una regulación que diga quién regula, por ejemplo, la actividad gerencial, porque cada organización es libre y autónoma de establecer sus propios requisitos para contratar un gerente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, hay varios comentarios, muchos
reafirmando lo que usted nos está contando frente al rigor científico, frente a la importancia de no plagiar, de hacer las cosas al derecho. Y por aquí nos dice la doctora Gloria Callado, que nos está acompañando durante todo este tiempo. Qué buen inicio de nuestro congreso con este llamado a la fundamentación epistemológica del quehacer profesional en los diferentes campos de nuestra disciplina. Muchas veces no hay formación adecuada en estos temas. Bueno, creo que hay varios comentarios asociados a esto. Nos están hablando desde Perú, desde Costa Rica, desde Uruguay, que han estado por ahí reportando sintonía. Hay una pregunta, doctor, y bueno, el tiempo aquí se nos ha pasado volado. El doctor Jorge, que es la conferencia que sigue, ya está por aquí esperándonos. Vamos a decirle que nos tenga paciencia 5 o 10 minuticos mientras podemos resolver algunas de las inquietudes. ¿Qué hacer si en Colombia la publicación de artículos para construir evidencia científica es limitada? ¿Qué recomienda a los psicólogos en formación para poder superar este reto y no caer en futuros gerentes o seleccionadores grises, dice ella, apoyados en literatura gris? Bueno, mira, hay dos cosas importantes que hacer. Por un lado es que ojalá, y una experiencia que tuve cuando yo estaba iniciando mi formación científica como magíster asistida en Manizales, en la Universidad de Manizales, un congreso que hubo de gestión humana para el siglo XXI, fue una experiencia tan interesante porque estábamos académicos, investigadores y habían invitado a gerentes de empresas. El año pasado estuve en Puerto Rico, también en la Universidad Católica de Puerto Rico, en un congreso internacional de psicología organizacional, y los gerentes iban allí a presentar las experiencias que habían tenido en sus organizaciones, cómo lo habían hecho, el impacto que había tenido. Y había un diálogo allí entre gerentes de talento humano, gerentes generales de las empresas y académicos e investigadores. Entonces, por un lado, es necesario que en estos congresos, en estos eventos, haya participación también de los gerentes, no solamente como asistentes, sino también en algún caso como ponentes y que pasen por un filtro y que puedan tener ellos. Se puede hacer también con rigor científico una ponencia desde el punto de vista de la empresa. Lo otro importante, también, aparte de este diálogo, de este acercamiento, lo otro importante también es, para los que quieren publicar, es que no solamente uno puede quedarse publicando en Colombia, o sea, hay revistas en todo el mundo y hay revistas de todo tipo, aunque todas, uno puede encontrar revistas científicas que no tienen en las revistas también existen unos estándares, unos escalafones, sí, el Q1, el Q2, etcétera. Y uno podría empezar mientras lo conocen en la comunidad científica, mientras es reconocido y mientras desarrolla experiencia en esto de publicar científicamente, empezar por algunas revistas que aunque tengan el carácter científico, no tengan tampoco ese nivel de exigencia tan alta y le puedan aceptar a uno un paper que igualmente tiene la rigurosidad científica. Empezar por allí y poco a poco se va dando a conocer. Ese es un camino que se puede hacer, todos lo hemos hecho. Yo terminé mi maestría en el año 2007 y en el año 2007 hice mi primera publicación precisamente producto de ese congreso. Y en esos primeros años uno es ese miedo, uno se siente, claro, pequeñito. A mí me falta mucho camino por recorrer todavía, yo necesito todavía aprender muchísimas cosas, pero ya uno va ganando confianza y va escalando y va siendo aceptado en otras revistas, además que lo empiezan a citar. Y el índice H de uno pues va subiendo, ¿sí? Ese índice H que implica cuántas personas en el mundo lo están citando a uno. Entonces, hay que hacer camino y se puede empezar. O sea, el hecho de que uno no haya hecho todavía la primera publicación. Otra cosa es acercarse a alguien que sea más experto, el profesor de uno, quien le dirigió a uno el trabajo de grado y publicar con él. Publicar de la mano de él y luego entonces uno va ganando más confianza. Esas son como algunas estrategias que se pueden hacer. Perfecto, doctor. Y de eso mismo, ahí usted nos va tocando unos temas y nos abre otros focos de comunicación aquí con todas las personas que nos siguen, que es agradecerles que estén hasta ahora. Después de la conferencia del doctor Juan Javier, viene otra conferencia con el doctor Jorge, que ya vamos a conectarnos en un minutico. Muy Le estamos pidiendo aquí interesante. que nos tenga paciencia, porque hoy la idea es que podamos aclarar muchos conceptos, como que sea ese abrebocas de estos 21 días que vamos a estar trabajando continuamente. Doctor, nos preguntan, importantísimo lo que nos dice esa categoría Q1, pero ¿cuáles serían esas categorías? De pronto hay algunas de las personas que están aquí conectados que son estudiantes de psicología y que, digamos, todavía no tienen claros esos conceptos. Bueno, los Q son cuartiles, eso es un concepto estadístico, ¿sí? En los diferentes cuartiles en que se mueven las revistas están posicionadas en esos diferentes cuartiles dependiendo de qué tanto son citadas y quién cita a esas revistas.
¿sí? Si uno quiere que una revista en la que uno está dirigiendo algo suba, hay que buscar la forma de que los artículos que están en esa revista sean citados. Pero aparte de los cuartiles, existen también muchas otras revistas, inclusive revistas que se niegan a estar en cuartiles y que van en contra de todos esos movimientos, de los rankings, de las mediciones, y son abiertas a publicaciones serias, a publicaciones científicas, ¿sí? Revistas como Quaderns de Psicología en España, ¿sí? Incluso hay revistas ya muy científicas, muy posicionadas, cualitativas, que publican investigación cualitativa. Antes, incluso hay revistas que sí, obviamente, si no va el análisis estadístico con rigor o ecuaciones estructurales y todo eso, no te publican. Pero hay otras revistas que sí publican y publican incluso investigaciones cualitativas que no tienen nada de estadística. Entonces, incluso hay revistas que no están en cuartiles, pero que las universidades tienen revistas. Uno puede empezar a mirar las diferentes universidades, las facultades de psicología, las revistas que hay, que de todas maneras tienen un comité científico, pero que dado que no tienen esos niveles tan altos de exigencia, se permiten aceptar. Yo, por ejemplo, yo tuve un semillero de investigación, la Universidad Católica de Colombia, donde trabajé antes, y con mis estudiantes del semillero publicamos en una revista en México, ¿sí? Y decían los estudiantes, bueno, pero es que yo soy estudiante, yo ni siquiera tengo el título, ¿qué me van a publicar? No, y hay revistas especializadas en ayudar a los semilleros de investigación a publicar. Entonces, ayudarles a hacer ese camino. Entonces, buscando se encuentra, el que busca encuentra. Perfecto, doctor. Bueno, aquí hay bastantes inquietudes frente si hay alguna ética frente a los contratos psicológicos, si hay alguien que regule esos contratos, que si existen diferentes contratos psicológicos, que creo que fue lo que usted nos vino exponiendo durante este ejercicio. ¿Usted quisiera aportarnos en este momento, doctor, algo más frente a esto que hemos estado hablando del contrato psicológico, que usted toca un tema que me parece supremamente importante y es que a nivel organizacional se van acuñando unos términos que al final termina siendo muy complejos. Nosotros, pues yo que he tenido el chance de trabajar en las organizaciones, incluso parte de la estrategia termina siendo decirles, venga, vamos a utilizar el concepto, pero la definición es esta, la teoría es esta, esto es lo que se busca. ¿Cómo hacer para romper con ese mito al interior de las organizaciones, doctor Vesga? Mira, el contrato psicológico es los conceptos definen hechos o fenómenos, ¿sí? O sea, un concepto no es un cascarón vacío, un concepto científico real. Entonces, en mi tesis doctoral yo precisamente analicé el hecho empírico del contrato psicológico y el concepto, y relacioné lo que la teoría decía con lo que la gente vivía en el día a día, ¿sí? Y eso me produjo una propuesta teórica nueva de proponer el concepto como un concepto multidimensional, porque hasta la fecha había sido mirado solamente de manera unidimensional, ¿sí? Una relación entre dos partes, pero eso es mucho más complejo porque las personas se relacionan con muchas partes, y más hoy en día en la configuración de las organizaciones, en alianzas estratégicas, en outsourcing, etcétera. Entonces, una cosa es el concepto, teóricamente hablando, y otra cosa es el hecho real, lo que la gente experimenta en el día a día. La gente experimenta en la relación con su organización, con su jefe, contratos psicológicos. Los contratos psicológicos son una realidad que se construye. No son explícitos, por lo tanto no son jurídicos. O sea, eso no se regulan jurídicamente. Son psicológicos, pero sí se pueden administrar. O sea, una mejor gerencia del talento humano implica explicitar el contrato psicológico. Qué bueno que el gerente se sienta con cada uno de sus empleados a decirle, ¿usted qué espera de mí más allá de mis obligaciones como gerente, como jefe? ¿Qué otras cosas espera de la organización? Explicite el contrato psicológico para aclarar qué se puede cumplir y qué definitivamente no se puede cumplir. Y no surja lo que se llama, Robinson y Morrison llaman la ruptura del contrato psicológico. Es que yo esperaba esto y nunca me lo dieron. Ah, pero es que nunca lo explicitamos, nunca nos pusimos de acuerdo sobre eso. O a veces vienen las decepciones. Es que yo esperaba que usted se ofreciera como voluntario y no lo hizo. Sí, y eso está afectando un poco la imagen que se tiene de usted. Ah, pero o sea, cuando se explicita el contrato psicológico, se ponen las cartas sobre la mesa. Somos más transparentes, sabemos cómo estamos relacionándonos en la organización. Doctor Verga, creo que este tema tiene muchas aristas, como lo hemos dicho. Doctor Vesga, pues agradecerle a usted por acompañarnos durante esta casi 2 horas. Le voy a pedir que dejemos un segundito. Tranquilo, denos un segundo. Vamos a organizar aquí algo.
que podamos dejar la Dejo la pantalla. presentación. Sí, por favor, deja la presentación un segundito, por favor. Mientras tanto, las personas que se están conectando en este momento, hoy estamos dando inicio a nuestro segundo Congreso Internacional de Psicología Online. A todos, gracias por estar en este espacio. No se vayan a desconectar, vamos a poner un segundito una cortinilla mientras vuelve a conectarse el doctor Jorge para que empecemos nuestra segunda conferencia del día, que hoy arrancamos nuestro segundo Congreso Internacional. Me preguntaban a mí hace un rato, bueno, ¿y por qué iniciar hoy 10 de octubre? Ustedes están locos, ¿cómo van a iniciar un sábado? O sea, esto es en contra de todo. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y hemos creído con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, el doctor Juan Javier Vesga, decano de la facultad, que esta es la forma de generar transformación, de llevar conocimiento a todas las personas. Y me gustó algo que usted decía, doctor, y es la importancia de que los gerentes de talento humano escuchen esto, la importancia de que las personas del común, la abuela, el primo, el tío, puedan acceder a estas conferencias, porque desde ahí desmitificamos toda la información y empezamos a funcionar desde la psicología con rigor. Así que, doctor Vesga, muchas gracias, gracias por estar acompañándonos en este espacio, gracias por su aporte a este Congreso Internacional y seguramente vamos a tener el privilegio de poderlo escuchar en otro momento durante estos 21 días. Doctor, un abrazo a todos los que están conectados. Doctor, gracias a usted. Algunas últimas palabras antes de cerrar este espacio, que no se nos desconecten los que están en este momento ahí en vivo. Desearles a ustedes y a todos muchos éxitos en este evento. Es un evento abierto para todos y que por favor compartan con todos sus allegados, con todas las personas. Hay para todos, hay de diferentes campos, entonces cada uno puede escoger aquella que más le guste. Ojalá puedan estar en todas. Ojalá pudieran estar en todas. Invitar a otros profesionales. Doctor Vesga, un abrazo gigante desde aquí. Nuestros organizadores, Conexiones Consultorías, la Universidad del Bosque, el octavo foro, voy a leerlo puntualmente que no se me olvide una sola palabra, el octavo foro de guías de intervención y desarrollo tecnológico en salud mental y enfermedades crónicas. Les agradecemos por estar aquí, no se desconecten, ya estamos en 5 minutos con ustedes, 3 minutos mientras nos conectamos con el doctor Jorge. Estiren un momentico, empiecen a compartir este video, que ya volvemos con ustedes.